Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, en esta sección titulada La práctica del amor. Y hoy vamos a estudiar, a la luz de la palabra de Dios, un tema titulado Actuando con humildad, en donde seguro, el Espíritu Santo nos lleva a través de su inspiración, que es la palabra de Dios, para vivirla, para estudiarla, para compartirla y sobre todo para exaltar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y en esta sección, desde el capítulo 12, nos lleva de una manera tan hermosa a no ver a las personas, como lo dice también el capítulo 13, con un concepto más alto que el que debemos de tener. Los dones, los talentos que Dios nos ha dado son para aplicarlos a la iglesia, para que sea edificada, a tratar a nuestros seres humanos, a nuestra esposa, al prójimo, a nuestros vecinos, como Cristo los trata. Y bueno, pues vamos a continuar, y desde el versículo 14 del capítulo 12 de la Carta a los Romanos, vamos a ir estudiándolo, y como hemos venido haciéndolo, por esta ocasión veremos el versículo 16, que nos habla específicamente en el trato, en la manera, en la forma que nosotros debemos de tratar, sí, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Y bueno, voy a leer desde el verso 14 hasta el verso 21, que es esta sección de estos 20 mandamientos, ¿verdad?, que hace el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo. Y específicamente, como le decía, veremos el verso 16. La Biblia dice, Romanos capítulo 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Santos hermanos en la fe, en esta preciosa sección de la práctica del amor, en donde veremos cómo debemos actuar, y es necesario hacerlo con disposición, con entrega y sobre todo con convicción, saturados de amor, debemos de practicar la humildad. Un amor mutuo de los unos por los otros, sin discordia, nos hace a no aspirar a tener lugares de reputación y honor para sacar ventaja de nuestro prójimo, sino relacionarse libremente para ayudar y bendecir a todos los demás. Hoy se estila a través de la historia, o ver a través de la historia, y principalmente en estos días, se estila que entre más tengamos una posición preeminente es para sacar ventaja, para sacar provecho, abusar de los demás. Cosa que entre cristianos, dice el Señor Jesucristo, no tiene que ser así. El lenguaje del apóstol Pablo da la idea de los cristianos que tenemos que compartir los mismos pensamientos los unos con los otros, y es una indicación del papel estratégico en la mente y la santificación que viene a escribir el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Transformar nuestro entendimiento, no conformarse a lo que el mundo ofrece, ser sacrificio vivo para la gloria de Dios, prefiriendo a los demás, a nuestros hermanos, como dice el versículo 10, y sobre todo a la familia en la fe. Otra manifestación será la ausencia de la vanidad, el orgullo en esta posición terrenal. Lo mismo escribiera el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 1 al 8. Cada cristiano debería distinguirse por la profundidad a condescender, es decir,
conceder con los necesitados. Y nuestra manera de pensar determina la manera en que nosotros actuamos, en que nosotros vivimos. Dicho en otras palabras, mi hermano, lo que tenemos en nuestro corazón reflejará nuestras decisiones y la manera que nosotros actuamos. Y como hemos observado al comienzo de los mandamientos, de los versículos, desde el versículo 9 hasta el versículo 21, no sigue ningún orden estrictamente lógico. En consonancia con su estilo, Pablo pasa con gran celeridad de un tema a otro, verso a verso. Y podemos discernir, sin embargo, una sola preocupación que subyace en el versículo 14 hasta el versículo 16. La necesidad de vivir en armonía con los demás, tanto con los no creyentes, como lo menciona en el versículo 14, como con los creyentes, como lo veremos en el versículo 15 y 16. Y si queremos alcanzar esta meta con los no creyentes, hemos de hacer frente a las burlas, al odio, ¿con qué? Con lo que Dios ya nos ha dado, con amor. Y vamos a expresarlo de una manera sólida, armoniosa, con la persona que ya tenemos, al Espíritu Santo, que ha creado entre los creyentes y haciendo esas alegrías y tristezas de los demás creyentes. El mandato de vivir en armonía los unos con los otros, de acuerdo a lo que dice el versículo 16, primera parte, resume la idea general de estos versículos con referencia específica a la comunidad de los creyentes. Y puede que el mayor obstáculo para esta unidad, ¿verdad? Esto es muy interesante, de mente y espíritu, ¿sabe qué es? El orgullo. El obstáculo para ser nosotros humildes se le llama orgullo. Por ello, como hace Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, insta a los cristianos a evitar el orgullo, a humillarse con un paso clave hacia una genuina humildad. No hemos de ser arrogantes. Y como lo menciona la versión Nueva Biblia, la versión internacional en Romanos capítulo 11, versículo 20, que solo yo lo menciono, es hacernos solidarios con los humildes. Veamos pues, mis amados hermanos en la fe, esa unanimidad entre cristianos y entre creyentes, por supuesto. La primera frase que nosotros encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 16 es: unánimes entre vosotros. Esta frase, unánimes entre vosotros, se escribe en el original lo mismo para con los unos y los otros, sintiendo. Es decir, en el original se escribe lo mismo para unos con los otros, sintiendo. Y es tan particular ver esto que podemos nosotros hacerlo de manera externa, pero acá habla de una actitud interna. Tal es que la palabra unánimes que nosotros vemos en el diccionario griego es la palabra 846 y que se escribe autos, uno mismo, él mismo, ella misma, este mismo, él mismo se escribe. Quiere decir que lo que siente el hermano, si somos un cuerpo, Romanos capítulo 12, primera carta a los Corintios, Efesios capítulo 4, si somos un cuerpo, el cuerpo tiene, por supuesto, la enseñanza que nos hace el apóstol Pablo, tiene una cabeza que es Cristo, tiene manos, tiene piernas. Todo esto va a ser dirigido, controlado por el cuerpo va a ser dirigido por la cabeza que es Cristo. Ahora, cada uno tiene diferentes funciones y dentro de esas diferentes funciones, es tan interesante, va a ser una actividad diferente, pero forma parte del mismo cuerpo. De modo que si alguno, viéndolo desde el punto de vista espiritual, si algún cristiano es evangelista, otro es maestro, sigue formando parte del cuerpo. Al ver yo una necesidad, un sentir en la palabra de Dios, tengo que tener ese mismo sentir, ese mismo pensamiento. ¿Cuál es ese mismo pensamiento y ese mismo sentir? Glorificar al Señor Jesucristo. Participar dentro del cuerpo, no ser estorbo, ser completamente bendición para mi hermano como lo es para mí. Así que, mis amados hermanos,
Pablo repite esa misma amonestación con estas palabras en Romanos capítulo 15, versículo 5, donde él dice, él escribe, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, póngale cuidado, un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? La enseñanza más explícita del Nuevo Testamento es dada. Primero aquí vemos, Pablo, como lo dice en la carta a los Romanos, que nosotros, así como hemos tenido la bendición de la misericordia, de la bondad, de la paciencia, de la longanimidad que Dios tiene en sus atributos para con nosotros, nosotros que sabemos que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, que nos lleva a una integridad, Efesios, ¿verdad? Capítulo 4, a esa integridad y estilo de vida, Filipenses, capítulo 1, versículos desde el 9, 10 y 11, así como Colosenses, capítulo 1, versículos 9, 10 y 11, qué curioso, ¿verdad? Muy parecidos. Nos hablan de integridad, nos hablan de conocimiento, nos hablan de crecer en la palabra de Dios, de ser transformados. Ahora, sígame con cuidado. Si el Espíritu Santo mora dentro de mí, este me lleva a escudriñar a las Escrituras, a buscar a Dios con todo mi corazón, a ser transformado. Me llevará a ser sensible a la voz de Dios y a las necesidades de mis hermanos. Por consiguiente, mis amados hermanos en la fe, si Dios ha sido misericordioso conmigo, ha sido compasivo conmigo, ha sido paciente conmigo, esos atributos comunicables que Dios me ha dado a mi vida, tienen que desarrollarse en el estilo, en el desarrollo, permítame la expresión, en la convivencia, en el crecimiento con mis hermanos en la fe. Yo tengo que ser compasivo, yo tengo que ser paciente, yo tengo que ser misericordioso con la familia en la fe, con el prójimo que no es cristiano, con la esposa que es cristiana, con el esposo que no es cristiano. Y veamos, mis amados hermanos, cómo se desarrolla eso en el crecimiento del cristiano y lo apegado a vivir en la palabra de Dios. Muy bien, la enseñanza más explícita del Nuevo Testamento es dada por Jacobo, que se le conoce como Santiago en el Nuevo Testamento, y sin distinción de personas debe de ser en la iglesia, de acuerdo a lo que él escribe en Santiago capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4 y el versículo 9. Y él también hace el señalamiento que esa enseñanza tiene que ser sin acepción de personas o de humillaciones. Santiago capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4 y versículos 9. Y Pablo dio instrucciones a Timoteo sobre la manera correcta de honrar y corregir a los líderes de la iglesia con ese encargo. No hay acepción de personas para con Dios, mis amados hermanos en la fe. Ahora preguntémonos, ¿no debería de ser así entre nosotros? No hacer acepción de personas tanto para dar amor, no hacer acepción de personas como para convivir, no hacer acepción de personas como para dar de lo que nosotros nos ha dado, no hacer acepción de personas como para corregir. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta aplicación personal y cómo es y a qué se refiere en Romanos capítulo 12, verso 16, en donde hermosamente vamos a desarrollar? ¿Sabe usted que la observación tiene que ver con la vida entre los cristianos y especialmente con la forma en que los problemas de interrelación no se producen o se cancelan? Consistente en todos en un mismo sentir, todos en un mismo sentir. De esa forma en que el apóstol abordó la solución de las diferencias que, de acuerdo a lo que se escribe en Filipenses capítulo 4, verso 2, de Evodia y Síntique. Eran dos mujeres que, de acuerdo a algunos anotadores, tenían diferencias y en donde Pablo les está diciendo, oye, les ruego que a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, de un mismo parecer, de un mismo proceder, y eso nos habla de unidad. Ahora,
era la razón de la armonía existente en la iglesia en Jerusalén, perseverando en la comunión unos con otros, porque había entre ellos un mismo pensamiento. Tiene que ver esto en la unanimidad de un sentimiento, no tanto en pensar lo mismo, sino en respetar al otro y su forma de pensar. Este será expresado como un deseo apostólico en la despedida de la epístola a los romanos. Vamos a leer de nuevo Romanos capítulo 15, versículo 5. Y en lo que usted está buscando este pasaje, si nosotros estamos combinando, estudiando la palabra de Dios, que es la expresión, en Romanos capítulo 12 y los pasajes que vamos a ver a continuación, la idea es que nosotros tengamos esa unidad en Cristo Jesús. Y antes de entrar a algún equívoco, algún error, no estamos hablando de un ecumenismo, de un pensamiento donde todos pensemos lo mismo radicalmente en una doctrina equivocada. No, se refiere completamente en glorificar y exaltar el precioso nombre del Señor Jesucristo, en recibir a los débiles en la fe, en participar todos juntos, unánimes, en tener en mente o la idea en el corazón de que somos todos un cuerpo en Cristo Jesús, en no discriminar a los demás, que porque Él tiene dinero, este no lo tiene, que porque Él tiene un lugar prominente en la iglesia o una posición en la política, a este sí lo recibimos y a este no. No es eso, mis hermanos. Bueno, muy bien. Dice Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La única manera de vivir en paz en la iglesia es la que haya dirección, guía por el Espíritu Santo. Y mis amados hermanos en la fe, cada creyente, cada uno de nosotros, de los que somos hijos de Dios, en medida que nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, escudriñamos la palabra de Dios, somos transformados por el poder del Espíritu Santo con su palabra y cada vez más nos pareceremos al Señor Jesucristo, su imagen. Forma parte del propósito de Dios. Entonces, cuando a mí me ha caído el 20, permíteme la expresión, de que yo tengo que ser cada vez más semejante al Señor Jesucristo, en humildad, en santidad, en exaltar al nombre del Señor Jesucristo, veré ahora, con ojos espirituales, porque me lo permite el Espíritu Santo, a hermanos necesitados, a hermanos que necesitan crecer en la palabra, a hermanos que necesitan una exhortación, entiéndase, animarlos. Entonces me llevará a mí a sentir en el Espíritu que como pertenezco al cuerpo de Cristo, unos han crecido un poco más rápido, otros han detenido, no son constantes. Me llevará a mí a animar y a sentir que todos tenemos que participar del consuelo, de la fortaleza, de ir cada vez más, vivir en paz. Y entonces, si yo veo que algún hermano está necesitado de eso, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, me usará a mí como un canal de bendición, con el poder de la oración, con el poder de la palabra de Dios, a consolar, a animar a hermanos necesitados. Pero cuando es en la carne, mis amados hermanos en la fe, yo buscaré únicamente a personas o que me den una ofrenda, o que me hagan esto, yo oro por él porque da ofrenda, o yo veo a fulano de tal, y como si es mi cuate o mi compadre, pues entonces, pues, sí voy con él. Y con aquellos que nadie tiene caso de ellos, pues los hago a un lado. Eso no es correcto. El Espíritu Santo lleva, porque mora dentro de él, a la persona que busca a Dios con todo su corazón, que es sensible a la voz del Espíritu Santo, que es sensible a la voz de las Escrituras, a una obediencia, a consolar, a animar,
a vivir en paz, a sentir, a llevar esto es maravilloso, a llevar de la mano, permíteme la expresión, a los hermanos que han sido lastimados, a los hermanos que han sido de alguna manera rechazados, y yo llevarlos, el Espíritu Santo me lleva a mí, con la palabra de Dios, a darles consuelo, fortaleza, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Veamos la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13 como ejemplo, en el verso 11, y el apóstol Pablo escribe: por lo demás, hermanos, les está hablando a cristianos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor, que dice la Biblia, estará con vosotros. Hace rato estaba yo bromeando con algunos hermanos, ¿verdad? Que les decía yo que ya apareció fulano de tal, escondan la comida y todo eso. Era por supuesto una broma. Pero la actitud de un cristiano tiene que ser compartir con los demás. De lo que el Espíritu Santo me ha dado a mí, a Pancho, a Leocadio, a Saturnino, a Fabricio, participemos, y literal, que como administradores nosotros, cada vez más en el Señor, vayamos muriendo, descendiendo a tal grado como el Señor Jesucristo lo hizo, y servir a los demás. Y esta disposición conduce también a prestar atención a los consejos que otros puedan dar. Porque en Romanos capítulo 12, verso 16, la parte final dice: no sea sabio en vuestra propia opinión. En Proverbios capítulo 10, verso 17, es la instrucción, ¿verdad? Una de las instrucciones en donde el Espíritu Santo nos enseña a que a través de nuestro testimonio nosotros también seamos sensibles a recibir el consejo para dar consejo. Y dice Proverbios 17: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la represión yerra. Solo quien se considera superior, mis amados hermanos en la fe, actúa en la manera del necio y al creerse sabio. Si Romanos nos está diciendo de una manera hermosa: sé humilde, unánime, participa con los demás, no seas sabio en tu propia opinión. Y solo quien se considera superior actúa en la manera del necio al creerse sabio, dice Proverbios 23, 9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones, dice Proverbios. Y la bendición de Dios, póngale cuidado, descansa sobre el pueblo al que vive en unidad y armonía. Otra vez, la bendición de Dios descansa sobre el pueblo que vive en unidad, hombro a hombro como Nehemías, un solo cuerpo como dice Efesios, y están en armonía. Y esto es un mandato de parte de Dios. Se estila, antes de leer Salmos 133 versos 1 y 3, donde se ve descansa la bendición, se estila: no, hombre, yo quiero ser obediente ante la palabra de Dios. Y puede leer las escrituras esta persona y de una manera decir: acepto lo que dice la escritura, pero en su corazón está lo contrario. No hay armonía. Y las iglesias están llenas de personas que dicen: quiero la bendición, recibo la bendición, y cuando la tenga, Señor, me mocho contigo, o te doy contigo, o ayudo a los demás. O sea, no se trata de chantajear a Dios o de darle una mordida, sino habla literal de que cuando nosotros somos cristianos, esa misericordia de Dios, ese amor de Dios que ya ha sido derramado en nosotros, lo demos a los demás.
no es correcto orar, Señor, dame amor, cuando ya recibiste amor. Porque el amor de Dios ya ha sido derramado en ti. Tienes que desarrollarlo. Esto es precioso, hermano. Es tan precioso como la salvación que se te ha dado, que tienes que cuidarla, no porque se pierda. Porque tienes que crecer en santidad cuando eres santo. Acción. Amado. Dice el Salmo 133, verso 1 y 3. Salmo 133, versos 1 y 3. Y dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. ¿Y qué dice la Biblia? Y vida eterna. No hay nada más hermoso y precioso. Si es cierto, pueden ocurrir diferencias, puede ocurrir alguna situación distinta en la que después nos ponemos de acuerdo y nos vemos, como dice Romanos capítulo 13, no teniendo concepto más alto más que el que debo de tener, y veo a mi hermano como quien es, que forma parte de la iglesia. Y si nosotros escudriñamos y leemos Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, me habla a mí de que no me conforme a lo que el mundo ofrece, sino que sea yo cada vez más transformado por el Espíritu Santo y sea semejante al Señor Jesucristo. Versículos 3 en adelante me dice a mí como cristiano, que empiece a caminar, parafraseo, a vivir la palabra de Dios a tal grado que lo que Dios me ha dado, versículos 5, 6, 7 y 8 en adelante, de los dones, no son para mí, sino para el servicio de la iglesia, para el crecimiento y formación de los discípulos. Y ahora me habla que en el trato, que yo los trate con amor, con misericordia, a tal grado que no devuelva mal por mal. ¿Se dan cuenta ustedes? Eso habla de unidad, porque cuando hay chisme, murmuración, causan división. Cuando hay envidia, hay división. Y eso ya no es unidad. Tenemos que nosotros, mis amados hermanos en la fe, vivir una humildad manifestada. Romanos capítulo 12, verso 16. Dice la escritura. Aquí igual vamos a tardar un poquitito, mis amados hermanos en la fe. Muy bien, la humildad manifestada. Y vamos a trazar este versículo. Hemos visto ya un poco, unánimes entre vosotros. Unidad, ¿verdad? Paz entre cristianos. Siguiente parte. Dice la palabra de Dios. En el verso 16. Muy bien. Dice la escritura. Unánimes entre vosotros. Parte siguiente del versículo. No altivos. 1. Sino asociados con los humildes. Hasta aquí. Quiere decir que nosotros podemos trazar este versículo para aplicarlo a nuestra vida. Hablo nada más de esta parte, del versículo 16. De este versículo lo trazamos en 3 partes. Unánimes entre vosotros, primera parte. No altivos, sino asociados con los humildes, segunda parte. Esta segunda parte es la que vamos a ver. Pero póngale usted atención. La frase no altivos, sino asociados con los humildes, se escribe en el original. No las arrogantes pensando, sino con los humildes condescendiendo. Ah, caray. ¿Qué me trata usted de decir, hermano David? Muy bien. Algo que tiene mucho que ver con la actitud del cristiano es no ser altivos, como Santiago ilustra con claridad en el pasaje citado. Y la expresión no altivos se traduce de upsela en el griego, pronoutes, y es la palabra 5308, upsela pronoutes, cuyo significado literal es interesarse en cosas elevadas. Lo voy a volver a leer de una manera más despacia, gracias a Dios por mis hermanos que están ahí en la pantalla, y vemos que la expresión no altivo se traduce de upsela
pronoutes, la palabra 5308, cuyo significado literal es interesarse en cosas elevadas. Es obvio que Pablo no se refiere a cosas excelsas en el sentido espiritual, sino en el sentido de orgullo egocéntrico. Entonces está siendo más claro el asunto, mis hermanos. Porque como Santiago también deja en claro en el pasaje mencionado arriba, se relaciona mucho con una actitud, lo que hay en el corazón. No condición, actitud. Una actitud antagónica en cuanto a mostrar respeto a los humildes o incluso a asociarse con personas humildes, como el pobre con vestido andrajoso que tenemos como en ejemplo en Santiago capítulo 2, verso 2. Y la idea no es que tengamos el deber de evitar cualquier asociación con las personas que obtengan posiciones sociales elevadas o que posean riquezas o influencia. Sin embargo, es lo que concierne al servicio que prestamos, si es cierto que tenemos una mayor obligación de asociarnos. ¿Con quiénes? Con los humildes. Y no porque sean más importantes, sino porque tienen una mayor necesidad. Ejemplo, Santiago, lo parafraseamos. Está una persona hasta adelante. Y de repente esta persona que está adelante es el hermano Rupertino. Y el hermano Rupertino, oye, que llegó el hermano Saturnino. Y el hermano Saturnino llega con un anillazo. Órale, 400,000, no sé, que valga $100,000, una cosa así, que vale. Y llega con el anillo, el hermano Melquiades. Ahí va llegando el hermano. Y viene con zapatos marca Llorarás y con traje Hazme Reír. Y bueno, tiene una vestimenta impresionante, pero es un orgulloso, un soberbio. Se siente la última gaseosa en el desierto y va caminando. Y el otro hermano hasta se pone de tapete. Eso es acepción de personas. Eso no es asociarse con los humildes. Y el que estaba al lado tenía el hermano Lupito. Y el hermano Lupito pues tenía nada más unos guarachitos y entonces le dice: quítate de ahí que acaba de llegar el hermano fulano de tal. Quítate, hazte un lado, siéntate ahí y voléale los zapatos. En la construcción gramatical del lenguaje original al actual de lo que dice Santiago en el capítulo 2, que es quítate, humíllate, porque el hermano fulano de tal llegó. Ahora resulta que hasta algunos que se consideran o se dicen siervos vienen a humillar cuando un siervo, amados hermanos en la fe, la palabra lo dice, sirviente, viene a servir. Fíjate, el punto es que no hay lugar para aristocracias de cualquier tipo en la iglesia. No hay lugar para, hermanos, la primera fila es para... o la primera sección es para los VIP. O la segunda es, pues, para los que pudieron pagar el boleto. O estos son para los compadres. No es así, hermanos. No es de esa manera. Lucas se escribe de las palabras de Jesús cuando, observando cómo un banquete escogían los primeros asientos a la mesa, y refirió a los convidados una parábola. Lucas capítulo 14. Ah, ¿cómo se da eso, mi hermano? Como muchos se sienten, yo tengo 25 años, yo tengo 35 años, yo tengo 40 años en la iglesia, bésame los pies. Hazme favor. Cuando tiene que ser el más viejo o el que tiene más antigüedad en la iglesia, debiera demostrar más humildad. Todos. Lucas capítulo 14, ¿por qué? Porque entre más estudiamos la Biblia, más la vivimos, más debe de haber humildad en nosotros, más necesidad, más, qué hermoso, más deseo de servir a los demás. Esto es en serio, de recibir mira, aquel que no tuvo más que para una loción de esas que venden ahí en la tienda del búho, la más barata, ahí va, es para lo que tiene. Y como no usa, yo compré una loción en tal parte, no, yo no lo abrazo porque hiede. Dios mío, ¿qué hay en tu corazón? Lucas capítulo 14, verso 12. Dijo también al que había convidado:
Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Versículo 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado. ¿En dónde? En la resurrección de los justos. Por supuesto, Jesús no estaba hablando acerca de un acto mismo, sino del motivo que hay detrás. ¿Qué motivo hay cuando invitas al hermano que tiene mucha lana, plata, dinero, feria? ¿Y qué motivo hay detrás de una persona que le regalas una cobija en el mes pasado, en diciembre? ¿Verdad? En el mes pasado, ahorita estamos a medio mes de enero, en el mes pasado, que fue hasta ahorita se firó todavía. ¿Qué hiciste? ¿O a quién le regalaste? ¿Con qué intención? ¿Fue con amor o con la intención de que te... ¡Ay! Fíjate, no es pecaminoso ni nocivo para la vida espiritual invitar a familiares, amigos o personas ricas o influyentes a compartir una comida en nuestras casas. No hay nada de malo. Pregunto otra vez, es la intención. La incorrección se da cuando la invitación tiene muchos motivos egoístas. Por ejemplo, para que la invitación o el favor sean devueltos. Invito a Pancho López para que después me invite a mí. Invito a Saturnino porque mira, le voy a sacar un préstamo. Invito al hermano Filogonio porque está en la sociedad cristiana de la alta incurnia. Hazme un favor. Amados, la verdadera humildad. Vemos ahora la aplicación personal que el Espíritu Santo nos dice en cuanto a la humildad y el servicio. Y la verdadera humildad se manifiesta con un pensamiento no altivo. Es la forma de pensar contraria a quien tiene un concepto más alto que el que debe de tener. Romanos 12:3. Y los que se condena aquí es el carácter altanero. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es el carácter propio de presunción. Ahora, mis hermanos, tal disposición en la humildad permitirá una asociación con quienes son humildes. Pregunta, ¿en qué sentido? Principalmente en aquellos a quienes la sociedad tiene en baja consideración por ser de condición modesta. Y esa es la demanda de la identificación con Cristo, quien se asoció con los pobres y despreciados de la sociedad, prestándoles compañía y atendiendo ¿qué? Sus miserias. ¿Dónde dice? Mateo capítulo 11, versículo 5. Y en Mateo capítulo 11, versículo 5 dice la escritura. Mateo capítulo 11, verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Hermano en la fe. Yo pregunto, y el Espíritu Santo contesta. No es que tú vayas y le devuelvas la vista a los ciegos, pero sí que les prediques el evangelio y la luz del evangelio les dé y les resplandezca y les dé la luz a sus ojos. No es que tú ores, que puede suceder, por aquellos que no tienen el oído bien puesto, el oído no está sano o alguna enfermedad. Puedes orar y puede haber alguna manifestación. Pero el punto es que aquellos que tienen necesidad, aquellos que les falta, tú vayas y seas de canal de bendición y en proporción y a tus posibilidades, tú seas canal de bendición. Primero les anuncies el evangelio, que vayas a la cárcel, que vayas a los basureros, que vayas a donde están ahí las mujeres, ¿verdad? Mujeres, donde están las prostitutas, o hombres, donde hay personas, donde están personas así delinquiendo, bajo dirección y guía del Espíritu Santo y cobertura del pastor y en oración, y vayas y les prediques el evangelio. No vayas como el Borras, por supuesto. La forma verbal que nosotros vemos, que es condescendiendo,
que es la palabra 4879, sunapago, es arrastrar, asociarse. Y la Biblia Reina Valera revisada 1960 la escribe asociados. De modo, mi hermano en la fe, que cuando nosotros leemos Romanos capítulo 12, verso 16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino condescendiendo. Se traduce arrastrándose, asociándose con los humildes. Tiene en el griego el sentido de dejarse llevar juntamente hacia abajo, ahí de condescender, de ir hasta donde está el humilde, el necesitado, el que necesita el abrigo, el que necesita la palabra de aliento, el que está necesitado de oír palabra de Dios. Y no voy con el que este sí tiene, este es mi amigo. Quiere decir que se exhorta al cristiano a descender hasta el nivel de los que son menos considerados en la sociedad. Y los cristianos, en lugar de engreírse, deben de condescender con el humilde, añanándose a ellos. De ahí que en la iglesia los más importantes son los que sirven, mientras que no tienen cabida aquellos que desean ser servidos. Jesús lo dijo. Yo no he venido ¿a qué? A que me sirvan, sino a servir. Otra vez, búscate Lucas capítulo 22, en donde ya el apóstol, el profeta Nicreas, como tiene ya, pues ya se ha alejado del Señor, ha perdido la sensibilidad y piensa que todo mundo tiene la pleitesía de servirle y de ponerse como tapete. Permíteme tantito, ¿cuándo Jesús hizo eso? O cuando hay un banquete o alguna fiesta, primero nosotros. ¿En qué cabezota o cabecita cabe? Cuando Jesús, Lucas lo escribe en Lucas capítulo 22, verso 24, mis amados hermanos en la fe. Él dice, fíjate la narración, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hágame favor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Verso 26, mi amadito hermano en la fe. Porque si piensas, yo quiero ser presidente de la república para que me sirvan, estás equivocado. Yo quiero ser candidato de tal partido para que me sirvan, estás equivocado. Yo quiero ser jefe de ministerio para hacer todos así, 1, 2 y 3 así, vuelve 1, 2 y 3 así, estás equivocado. Porque dice el verso 26, mas no así vosotros, sino sea mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que ¿qué? El que sirve. Amados hermanos en la fe, no tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo, tenemos que extirparlo, de estar en el pensamiento que nos sirvan. En Cristo no es así. Por último, Romanos 12, 16, la modestia expresada, no pensar en uno mismo. Dice el versículo 16, muy bien. Unánimes entre vosotros, no altivos sino asociados con los humildes. Y por último, no seas sabio en vuestra propia opinión. Y la frase no seas sabio en vuestra propia opinión, en el original se escribe, no hagáis inteligentes a juicio de vosotros mismos. Decimos en México, no te sientas el muy uyuyuy. Finalmente, dentro del contexto de la misma exhortación a la humildad, hace un llamamiento a no pensar desmedidamente de uno mismo.
La frase tiene un significado muy preciso, equivalente a: no os habituéis a consideraros sabios o inteligentes en vuestra imaginación. En otra palabra, si parafraseáramos este versículo, mis amados hermanos en la fe, diría de esta manera, verso 16: unánimes juntos entre vosotros. No seas soberbio, no seas altivo, sino humíllate. Humíllate con los que menos tienen. Y no te sientas superior, ni tan inteligente, ni hagas construcciones imaginativas superiores en tu mente. Amados hermanos en la fe, posiblemente el apóstol Pablo tenía en mente el pensamiento de Salomón, que dice en Proverbios capítulo 3, versículo 7, y dice de la siguiente manera: no seas sabio en tu propia opinión. Fíjate nada más: teme a Jehová y apártate del mal. 3 cosas. No seas orgulloso, no seas soberbio, no te la creas, no te sientas el muy uyuy. Teme a Jehová y aléjate del mal. Y un cristiano, mis amados hermanos en la fe, un hijo de Dios, una persona saturada del Espíritu Santo, no buscará promoverse, no buscará la autopromoción, no buscará los aplausos. Cuando viste que Jesús dijo aplausos? Pedro, Juan, Mateo, ¿en qué momento dijeron ya llegué, aquí estoy? Proverbios 27, 1 y 2. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Verso 2. Esto es precioso. Actitud del corazón. El que no busca promoción, el que no busca el aplauso, el que no busca, ay, tengo tantos años, nadie me ha visto, mira nada más, yo que voy a tal parte. No, no. Aquí dice: alábate el extraño y no tu propia boca. Amados hermanos en la fe, hay un serio problema en quienes se consideran tan sabios que deben tener siempre, ellos creen tener siempre la razón. Primero yo, luego yo, después yo y hasta el final yo. Y si queda tiempo, pues también yo. Y eso es el ego de los egos que no debe de estar en el corazón de ningún cristiano. Y no hay peor experiencia que ver a un arrogante haciendo alarde de su sabiduría. A cuánto sé, cuánto conozco, cuánto hice, fuimos, hicimos, anduvimos, caminamos, dije, hice, aquello, puro yo. Si vieran cómo hago yo en este grupo, yo lo hice. Si vieran cómo hicimos en este grupo, yo lo hice. Si vieran cómo hicimos en aquel grupo, yo lo hice. Puro yo. Y esto es una tragedia en el púlpito. Dios resiste a los soberbios. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Amados hermanos, Dios nos ha llamado a participar, a ser una familia en la fe, a compartir unos con otros. Seguramente el hermano que no tuvo la posibilidad de hacer una empresa como tú la tienes, también fue comprado con la sangre de Cristo como tú. Nos hace ver que delante de Dios todos valemos lo mismo. Éramos pecadores, sucios. Santiago 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El único rayo de esperanza en las tinieblas espirituales, hermanos, del hombre es la gracia soberana de Dios. El único que puede rescatar al hombre de su propensión a desear cosas malas. El hecho de que Dios suministre mayor gracia muestra que su gracia es más grande que el poder del pecado, la carne, el mundo y Satanás. Esta cita del Antiguo Testamento revela: quien obtiene la gracia de Dios, que son los humildes y no los enemigos orgullosos de Dios. ¿Quién recibe gracia de Dios? Los humildes. ¿Quién recibe
provisión, gracia, bendición de Dios los que se humillan, los que están dispuestos a ser canal de bendición. Tienes tanto dinero ahí guardado ahí, pero con un miedo al futuro. Es que Dios nos llamó a ser administradores y tienes ahí el dinero y ni siquiera para comprarte un chicle por tu macanés, por ser tan avaro. Dios mío, ¿qué hay en tu corazón? Qué tristeza. Pues mucho menos le has de dar a la obra. Y mucho menos le has de dar a los humildes. La palabra humildes no define una clase especial de cristianos, sino abarca a todos los creyentes. Así lo expresa el sabio Salomón en Proverbios, capítulo 26. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay que un necio. Y quiero terminar este estudio bíblico el día de hoy leyendo Romanos capítulo 12, versículo 16, en la Nueva Versión Internacional, que dice: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy te damos gracias, porque habiendo sido blasfemos, perseguidores, injuriosos, adúlteros, otros altivos, otros homosexuales, pecadores, merecedores del infierno, nos has recibido a misericordia. Haya pues este sentir en cada uno de nosotros que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se vació, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy, Dios, te damos gracias porque sigues hablando en nuestra vida de que somos administradores, que nos asociemos con los demás, que seamos condescendientes con los demás, que veamos a nuestros hermanos como Cristo los ve, que seamos también partícipes de lo que tú nos das para ser bendecidos, seamos bendición para los demás y que tu santo y precioso nombre sea glorificado. Hoy creemos que tú concedes, Señor, el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Sabemos, Dios, porque tu palabra lo dice, que desde antes de la fundación del mundo tú has elegido a los santos, los has redimido con el sacrificio de Cristo en la cruz y los has sellado bajo el poder del Espíritu Santo. Si en el corazón de algunos de los televidentes, de los oyentes, está hacer la oración de recibir a Jesucristo, estamos conscientes y seguros que la oración no es la que salva, sino el sacrificio de Cristo en la cruz, el poder del Espíritu Santo que concede el don del arrepentimiento y da también el querer como el hacer. Junto conmigo, ore esta oración y dígale: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Creo que soy salvo, no por mis méritos propios, sino por el pago que hizo Cristo en la cruz con su sangre. Él me ha redimido, me ha rescatado. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte y dándome el don de la salvación, el don de la vida eterna. Te doy gracias en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, queremos invitarle a que usted persevere en la oración, en la comunión con el Padre Celestial a través de las oraciones, de la oración. Busca a Dios con todo su corazón, inscríbase en un estudio bíblico, crezca en la palabra de Dios, vívala, testifique que Jesús es el Señor. En 8 días estaremos viendo el tema, la expresión de la misericordia de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo?
Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.